Cuando quieras, si quieres, comenzamos, Evelyn. Lista la grabación. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. El día de hoy vamos a hablar sobre constructivismo y sistemas complejos. Me acompaña en la moderación y en soporte técnico, pues ya la escucharon ustedes, Evelyn Tenorio Telles. Y pues vamos sin más, a comenzar el día de hoy a hablar de constructivismo y sistemas complejos. Como ustedes recordarán, el constructivismo es una corriente que se genera a principios de los años, podemos decir propiamente, aunque hay antecedentes desde los años 50, desde los años 30, 40, 50, hay antecedentes, se va gestando. El constructivismo se consolida en realidad entre los años 60 y los años 70, de los 1960 a 1970. ¿Y en qué consiste el constructivismo? El constructivismo básicamente busca mostrar que el pensamiento no lo percibimos igual todos y cada uno de nosotros. Aunque estemos observando el mismo objeto o el mismo estímulo externo, la forma en que lo percibimos mentalmente todos y cada uno de nosotros, pues es de algún modo diferente, ¿no? Es de algún modo diferente. El gran padre del constructivismo, bueno, pues tenemos como tres grandes nombres, pero realmente así un fundador del constructivismo, pues fue Jean Piaget. Y vamos a adentrarnos precisamente en este modelo para que ustedes lo conozcan y lo vean claramente, ¿no? Si ustedes me permiten, déjenme nada más, es que está un poquito lenta la máquina. Ya está abriendo. Bueno, vamos a hacer una breve introducción al constructivismo en Jean Piaget y luego hablaremos del constructivismo en Gregory Bateson. Ya está abriendo. Bien. Bueno, vamos a explicar qué es esto del constructivismo para que se vea claramente. Y cómo es que se va dando y qué es lo que pasa con los sistemas complejos. ¿Se ve ahí la presentación con las conchitas? Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues Jean Piaget, como verán ustedes, nació en 1896. Este señor, iniciador de esta corriente, pues en realidad era un biólogo. Él estudió biología y estudió el desarrollo de los seres vivos. En particular, Jean Piaget descubre entre sus años de investigación que los moluscos, por ejemplo, de menor tamaño, y los más básicos desarrollan conchitas de mar, como las que ven ustedes arriba a la izquierda de su pantalla. Los moluscos un poco más evolucionados, de mediano tamaño, desarrollan conchitas como las que ven ustedes en medio, esas que tienen forma de abanico o pequeños nautilus. Ya ven que hasta tienen un poco más de diversidad de colores. Y los moluscos mucho más desarrollados, mucho más grandes, pues son como los que ven ustedes en la parte inferior de la pantalla. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero Jean Piaget, cuando un bebé nace, el corazón, los pulmones, el estómago, el aparato circulatorio, todo está terminado de desarrollarse, ya todo terminó de desarrollarse dentro de esos 9 meses. Sin embargo, el cerebro, por ejemplo, no ha terminado de desarrollarse. El cerebro tarda cerca de 17, 18 años en terminar de desarrollarse y madurar. Por lo menos en terminar de crecer. Y entonces Piaget detectó de una manera analógica que el cerebro
en una primera etapa, podía desarrollar operaciones sencillas. Ya hasta que las niñas y los niños evolucionaban en edad y el cerebro era más grande, podían hacer operaciones todavía mentales mucho más complejas. Y hasta que una persona era adulta, podía desarrollar otra serie de operaciones mucho más complejas y mucho más desarrolladas, ¿no? Esto Piaget lo llamó teoría psicogenética o epistemología genética, mostrando que las niñas y los niños en ciertas etapas de su vida podían desarrollar ciertas formas de razonamiento sobre la realidad. En la medida que cambiaban de edad, si el cerebro era estimulado de manera adecuada, su forma de percepción y de razonar las cosas podía ser distinta. De ahí que no razone lo mismo una niña o un niño de 4 o 5 años a un preadolescente de 10, 11 o a un adolescente de 13, 14 años o un joven de 17, 18 años y ya propiamente un adulto, ¿no? Y esto no es que sea más o menos inteligente, lo que pasa es que el cerebro está en etapas distintas de desarrollo. Y lo que un niño o una niña percibe no lo percibe igual que un adolescente o que una persona adulta. Entonces, las etapas de conocimiento son distintas. Y aquí está el meollo del asunto. Debido a que el cerebro tiene distintas etapas de desarrollo, el pensamiento y el conocimiento de la realidad se construye de manera distinta en una niña o un niño de 4 o 5 años a cómo se construye en un cerebro medianamente desarrollado de un adolescente o en el cerebro de un adulto. Prácticamente de esto trata. Para Aristóteles, el cerebro no cambia, el cerebro es exactamente igual, o la mente para Aristóteles es exactamente igual. Para Aristóteles, la teoría del conocimiento o su epistemología era básicamente empirista, donde nosotros no tenemos nada en nuestra mente que no haya pasado por nuestros sentidos. Nosotros no tenemos nada en nuestra mente que no haya pasado por nuestros sentidos. Entonces, nuestra mente no tiene nada, pero en el momento que yo conozco un cerebro, que conozco un cubo, mi mente tiene un cubo. Tomás de Aquino, explicando a Aristóteles, ya estoy hablando del máximo representante de la escolástica medieval y premoderna, dice que todo lo que se recibe al modo del recipiente. Pero en el caso de Tomás de Aquino, el recipiente mental es igual en todos los seres humanos. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de esto que dice es que el agua, si se pone en una jarra, pues toma la forma de la jarra. Si lo mete en una cubeta, toma la forma de la cubeta. Y si lo mete en una copa, pues toma la forma de la copa. Eso es que todo lo que se recibe al modo del recipiente, con la idea de que lo que pensamos o lo que tenemos en el exterior se recibe como se recibe en nuestro cerebro. Y esto es lo que dice Tomás de Aquino en cuanto a la teoría del conocimiento aristotélica, pero dice que todo el mundo recibe exactamente lo mismo de la misma manera. En el caso de Platón ocurre algo que es un poco a la inversa de Aristóteles. Platón piensa que nosotros tenemos las ideas básicas en nuestra mente, pero no las hemos descubierto, ¿no? Es decir, nosotros ya sabemos que es un triángulo y lo podemos inferir por inferencias, para la redundancia, lo podemos razonar por inferencias lógicas, por algo que nos parezca lógico, ¿no? Por ejemplo, si la suma interna de un triángulo son 180 grados, pues todos los triángulos suman 180 grados. Si un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y otro de 45, pues sabemos que el otro será de 45. Es decir, podemos inferir porque tenemos ideas en nuestra mente sobre cosas del exterior, pero no las terminamos de saber hasta que el exterior nos estimula y activa lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, en ese sentido, para Platón, nosotros ya tenemos, por ejemplo, el cubo en nuestra mente, pero no lo hemos identificado sino hasta que lo vemos en la vida real. Entonces, para Aristóteles no hay nada en el cerebro que no haya pasado por los sentidos. Y en el caso de Platón, solamente lo que tenemos en nuestra mente que lo activamos a través de nuestros sentidos.
En el caso del constructivismo, el cerebro pasa por distintas etapas. Entonces, lo que una niña o un niño de 3, 4 años ve, cuando ve un cubo y un cilindro, su mente no tiene esta alta capacidad abstractiva y lo que va a ocurrir es que el cubo y el cilindro los va a ver como si fueran círculos o cuadrados. En cambio, si ya tiene una capacidad abstractiva mucho mayor, va a poder ver eso como cilindro y cubo, ¿no? Eso es propiamente lo que es el constructivismo. Entonces, ya una vez visto esto, yo creo que podemos escuchar esta explicación en voz del mismo Jean Piaget en este video que me encontré y después de mucho tratar de, de hacerlo accesible, finalmente logré ponerle subtítulos en español para que se entienda todo tal cual. A ver qué les parece. Católica de la El constructivismo electoral. Ahí tienen ustedes la definición que hace Piaget sobre lo que es propiamente constructivismo. Aquí hay un ejemplo en el que podemos ver precisamente que una niña o un niño de 3, 4 años percibe solo la realidad a partir de lo que él llama pensamiento concreto. Vean ustedes, dice, ¿qué hay más, flores rojas o flores? Este experimento es importante porque lo que muestra Piaget es precisamente que las niñas y los niños entre los 3 y 4 años, los niños entre los 3 y los 4 años realizan operaciones que se llaman pensamiento concreto. Y el pensamiento concreto es que solamente puedo razonar, o solamente se razona sobre lo que veo directamente. No tengo la capacidad abstractiva de distinguir lo que es un género de una especie. No puedo distinguir lo que es el género de una especie. No sé si se ve claro este ejemplo, si se entiende de esta manera. Vamos a decirlo de otra forma. En el pensamiento concreto que plantea Jean Piaget en el constructivismo, lo que señala es que las niñas y los niños de ciertas etapas tempranas solamente razona sobre lo que ve. En este caso, por ejemplo, lo que podemos ver es que dice la niña o el niño
cuando ve 6 flores rojas y solamente 3 margaritas blancas, cuando le pregunta a Piaget, ¿qué hay más? ¿Flores, es decir, el género flores, o el género flores rojas? Y la niña y el niño en esta etapa no abstrae o no tiene esta capacidad abstractiva para decir que todas las flores son flores, sino que ve en pensamiento concreto que hay más flores rojas frente a 3 margaritas y lo que dice hay flores rojas. Y lo podemos decir al niño, oye, pero todas son flores. Sí, pero la niña o el niño en el pensamiento concreto, entre los 3, 4, 5 años máximo, dice, claro, pero veo más, o sea, diciendo, sí, claro, pero veo más flores rojas que flores amarillas o flores blancas. Entonces, en ese sentido, el pensamiento concreto razona directamente sobre lo que ve. Ese es un punto que se va a ver mucho en el constructivismo. Y aquí tienen ustedes lo que es, por ejemplo, el formato que Piaget llama preoperatorio y operatorio. Le ponen puros botones de plástico, la mayoría negros y solamente 2 blancos. Y le preguntan, ¿qué hay más, botones negros o botones de plástico? Y entonces la niña y el niño vuelve otra vez con esta limitación del pensamiento concreto y dices, pues solamente hay negros, hay más negros que los otros. ¿Por qué? Porque veo más negros y solamente hay 2 blancos. Como que lo que podría ser el género no se infiere y simplemente se queda con la idea de que lo que no es en la mayoría de lo que veo directamente, que son los negros, pues los otros son, eh, son otra especie, ¿no? Ni siquiera es que sean de plástico. Por ejemplo, si tenemos 2 vasos de agua del mismo nivel y pensamos dónde hay más agua, pues los vasos son iguales y los niveles están al mismo nivel. Podríamos decir que los niveles de agua son iguales en los 2 casos. Pero si yo vaciara un vaso de los que estoy viendo en un vaso más angosto, como lo que está haciendo este señor, el nivel del agua obviamente subiría en el vaso más angosto. Pero sabemos que la cantidad de agua es la misma, pero un niño que solamente lleva a cabo pensamiento concreto, pensamiento sobre la experiencia directa de lo que ve, dirá, es que aquí este tiene más volumen, entonces tiene más agua. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero se los platico. Si ustedes van a Starbucks, ¿no?, y ven el vaso grande, que es el de en medio, y el 20, que es el más alto, uno pensaría que el 20 tiene más café que el grande, que es un poco más chaparro. Pero si ustedes se fijan, y este experimento ya lo hice yo, el 20 es más angosto. En cambio, el grande es más chaparro, pero más ancho. Si ustedes vacían la cantidad que les dan en el grande, o sea, en el tamaño mediano de Starbucks, en el vaso 20, que es el más alto, la cantidad de líquido es exactamente la misma. Nada más que el 20 se lo cobran más caro, porque pensarían que es mucho más café el que están tomando. Pero es un juego constructivista, ¿no? No sé si con esta idea quede claro propiamente qué es el constructivismo. El constructivismo es cómo construimos el pensamiento dependiendo de la etapa y del nivel de razonamiento en el que nos encontremos. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? ¿No? No sé si ustedes tengan niños chiquitos o sobrinos o hijos, ¿no? No sé si nietos, creo que todavía no llegan a la edad de tener nietos, pero no sé si han tenido esta experiencia que les plantean entre géneros y especies y solamente razonan directamente sobre lo que ven. Uno de los juegos típicos del constructivismo es, y esto incluso lo pasa con algunos animales, yo tengo un par de gatos y también tenía unos perros, que pasa lo mismo que con niños de 2 o 3 años, que les tapan, se les ponen ustedes una servilleta encima y le dicen, ¿dónde está fulano de tal? ¿Dónde está? Y le quita la servilleta y ellos se sorprenden, ¿no? Como que estaban ocultos. El razonamiento concreto es que cuando
Ellos no te ven, tú tampoco los estás viendo. Y eso es muy curioso porque incluso hay perros, yo tengo una perrita French, que le tapaba los ojos y le decía lo mismo y la destapaba, y jugaba a eso mismo, ¿no? Le parecía muy simpático. Y tengo un par de gatitas de 1 año, que también empecé a jugar con ellas, y me di cuenta que también están jugando eso a que se esconden. En la medida que se quedan quietas y se tapan los ojos para no verte, ellas piensan que no las estás viendo. Esa es una forma de construcción del pensamiento. En la medida que el cerebro evoluciona, el pensamiento se hace mucho más sofisticado. Bueno, el pensamiento complejo, bueno, me voy a adelantar, el pensamiento complejo, lo vamos a ver más adelante, es reunir varias formas de pensamientos o de construcciones de pensamiento. El constructivismo es ver cómo se construye el pensamiento, pero ahora una misma realidad se puede apreciar desde distintas construcciones de pensamiento. Y esto, les digo, solamente me estoy adelantando, porque todavía no he terminado de explicar el constructivismo, pero es para que vean ustedes cómo se va a complementar la sección más adelante. Como construye una situación un ingeniero, no es igual que como la construye una abogada o un abogado, o como la construiría un contador o un médico. Eh, por ejemplo, la pandemia es algo que puede analizarse desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista empresarial. Todas las implicaciones que puede tener el habernos encerrado casi durante 3 años para que no se dieran estos contagios de manera masiva y hubiera un alto nivel de mortandad. Porque además estamos enfrentándonos a un virus que no conocíamos y que no teníamos idea de cómo funcionaba. Bueno, esto es lo que será precisamente el pensamiento complejo, el pensamiento de distintas formas de construcción. No sé si hasta aquí haya algún comentario o alguna duda, ¿no? Bueno, pues sigamos entonces hablando del constructivismo. Esta idea de que la realidad se percibe de distintas formas, pues les diría que esto en el caso de Jean Piaget funcionó de esa manera, pero hay otros autores como Gregory Bateson que desarrolló también la idea del constructivismo sin haber leído a Piaget. Ya revisó a Piaget muchos años más tarde. Pero Gregory Bateson, que nació un poquito después de Piaget, él estuvo muy metido en temas de cibernética y de estudios sobre la mente. De hecho, estuvo muy vinculado en la cibernética, viendo si la mente funcionaba como una computadora. Participó dentro de una serie de conferencias que son las conferencias de Macy, en las que personajes como Norbert Wiener, Arturo Rosenbluth, el mexicano Arturo Rosenbluth, y John von Neumann decían que el cerebro podía funcionar o funcionaba al modo de una computadora. Y Gregory Bateson pensaba que sí era de esta manera posible. Él, de hecho, se casó con esta mujer que se llama Margaret Mead. Margaret Mead, a lo mejor le suena a algunos, tal vez a otros no. Era una antropóloga muy, muy importante de principios del siglo XX. Ella, junto con Gregory Bateson, escribieron un libro que se llama Carácter Balinés. Y en este libro, Margaret Mead y Gregory Bateson estudian las formas de los usos y costumbres de la gente de Bali. Y si ustedes ven un poco la pantalla de abajo a la derecha, digo del lado derecho abajo, hay algunas fotos donde se fotografían los gestos y las maneras de la gente de Bali. Entonces, Gregory Bateson y Margaret Mead pensaban que las formas sociales generaban ciertas formas de pensamiento y ciertas formas de razonamiento, que por la cultura
el pensamiento se construía a partir de esas experiencias que se tenían. Gregory Bateson ciertamente siguió trabajando, se divorcia de Margaret Mead por algunos otros temas, pero Gregory Bateson llega a la idea de que el comportamiento no solamente está en el campo de la construcción social, sino que también depende de los estados y el desarrollo de la mente. Y, por ejemplo, él empieza a trabajar el tema de los enfermos esquizofrénicos. El esquizofrénico o el paranoico piensa que lo están siguiendo, o el esquizofrénico piensa que la percibe la realidad de otra manera. Entonces, Gregory Bateson llega a la conclusión de que la mente de una persona con patologías psicológicas ve la realidad de una manera y que tal vez la formación cultural, ¿no?, en Bali, por las formas por el ambiente social en el que viven, la lengua, los usos y costumbres, llevan a la gente a construir la percepción de la realidad de cierta manera. De este modo, lo que dice Gregory Bateson es que no vemos la realidad como una taza, exactamente todos la vemos igual, sino que a partir de nuestras condiciones mentales vemos cómo son las cosas desde el punto de vista que las construimos. La realidad es algo distinto a lo que se piensa, la realidad es algo distinto a lo que piensa el que la conoce. De hecho, el que la conoce, la simboliza, la representa, la percibe de una manera subjetiva, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos o los derechos civiles, pues hay quien tiene distintas opiniones sobre esa misma realidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas del sector que son pro aborto y hay otras personas que se niegan a que se dé el aborto, aunque hay condiciones que pudieran beneficiarlo. Porque las formas en que han construido sus percepciones, su vida, está influenciada por otro tipo de cosas, ¿no? Por ideas liberales o por ideas conservadoras, por ideas religiosas o por ideas políticas. Entonces, los procesos de formación de imágenes no los decidimos nosotros, sino decimos, es que yo pienso de esta manera o de esta otra. Y el mundo, dice Gregory Bateson, el mundo funciona y opera de una manera distinta como la pensamos y la razonamos. Incluso dice que él, en cuanto a su trabajo de antropólogo, al igual que el del psiquiatra, es descubrir cómo se construye el pensamiento a partir del comportamiento de una persona. Un psiquiatra, diríamos, o un psicólogo, podría decir que esta persona es paranoica, esta es esquizofrénica, esta es egocéntrica, por las formas en que se comporta, habla y construye la situación en la que está ocurriendo todo, ¿no? Un egocéntrico es alguien que todo lo que pasa lo relaciona con su propia persona, ¿no? Oiga, es que se cayó la línea 12 del metro. Ah, son mis enemigos los que están haciendo esas noticias para desprestigiarme. Oiga, no, el problema del metro es que murió gente. Es que lo hacen para desprestigiarme. No sea egocéntrico, no estamos hablando de usted, estamos hablando de que se cayó la línea 12 y hay que arreglarlo, hubo un daño allí, hay que preparar eso, ¿no? Hay que arreglarlo. O diría el esquizofrénico o el paranoico, es que me están siguiendo, todo el mundo quiere algo de mí, es que yo soy un genio, alguna cosa así. Estas son patologías, pero también hay formas culturales. En Bali o en México hay formas de ser y de pensar que tienen un poco que ver con nuestra cultura, ¿no? Ayer en la noche vi una película que yo no sé si recomendárselas o no, es Viva México. Es el mismo director que hizo esta de El Infierno y La Ley de Herodes. Personalmente me gustaron más las otras películas que esta. Pero bueno, reflejan un poco el constructivismo
de como si hubiera una psicología del mexicano, ¿no? Como si el mexicano siempre tuviera esta misma forma de pensar. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que, porque eso sería como estigmatizar toda forma de pensamiento. Piensan algunos que el mexicano, hay una frase ayer que dice Damián Alcázar, dice, tu desgracia es mi felicidad. O sea, si te va mal a ti, a mí no me puede ir bien, pero si te va mal a ti, yo estoy contento porque tú no saliste por encima de mí, ¿no? Como si eso fuera una psicología del mexicano. Pero bueno, es cierto que hay una idea en muchas personas que no tienen oportunidad de salir o no se esfuerzan por salir, que en la medida que ven a los otros más exitosos, cuando les va mal, se sienten mejor, ¿no? Pero eso también es patológico, es una cuestión patológica. Tal vez Eric Fromm, en un libro que se llamó El sociopsicoanálisis del campesino mexicano, platica un poco estas cosas, pero dice, estas cosas, más que patologías por fallas neurológicas, eh, parece que son fallas, pero por unos usos y costumbres sociales de la gente, ¿no? Bueno, por eso Gregory Bateson dice que el trabajo del antropólogo es un poco revisar el comportamiento de las personas. Palo Alto es un centro de estudios psicológicos muy importante. Y esto finalmente, Greg, Bateson, Gregory Bateson lo describe de esta manera. Dice, el mapa no es el territorio. Y aquí está citando un texto de Alfred Korzybski, en el que dice precisamente el mapa no es el territorio. Fisiológicamente hablando, el cuerpo recibe estímulos, características, pero esos estímulos, esas energías, esas fuerzas, esos colores, esos sonidos, pues son un mapa, pero la forma de simbolizarlo como un sonido agradable, un sonido desagradable, eso es lo que llamaríamos el territorio, ¿no? El mapa, el mapa te dice dónde están los límites de una región, pero cuando tú ves la región, ves si es desértica, si tiene árboles, si tiene animales, si no los tiene. El mapa no es el territorio. Entonces, esto, Gregory Bateson lo que dice es, el estímulo que tenemos no es exactamente la forma en que lo recibimos. Y la construcción y el constructivismo tal vez va más allá de Piaget porque no se queda en el nivel en que tiene que ver con la evolución del cerebro, sino que tiene que ver con el contexto y las formas simbólicas, culturales, lingüísticas, literarias, usos y costumbres de una población para entender estas cosas en la realidad misma. Aquí, por ejemplo, Gregory Bateson les pone un dibujo y dice, bueno, esto es un dibujo que existe en algunas poblaciones, pero puede otra persona entender de otra manera. Dicen, ¿qué es esto que está aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí?
Bien, este es Gregory Bateson. En síntesis, prácticamente lo describe este video muy fácilmente. Bueno, ahí tienen ustedes propiamente lo que es el constructivismo. Hemos hablado de Piaget, hemos hablado de Gregory Bateson y solamente para terminar nuestra triada, podremos hablar de una cuarteta prácticamente si hablamos de un ruso, pero ahorita voy a hablar de la triada. Un discípulo de Gregory Bateson es este señor que ven ustedes aquí que se llama Paul Václavic. Y Paul Václavic termina de armar la idea del constructivismo, sobre todo en materia de medios de comunicación, también trabaja en Palo Alto, junto con Gregory Bateson, y lo que muestra él es que el razonamiento humano efectivamente se construye, puede ser por patologías o por experiencias culturales o por influencias y creencias emotivas y simbólicas de la gente. La realidad tiene el carácter de lo que pensamos cada uno de nosotros con base en la experiencia de nuestras propias vidas. Tal vez podríamos tener un pensamiento objetivo sobre un objeto como esta taza, o bien como este plato. Pero, dice Paul Václavic,
En el caso de las relaciones humanas, si un matrimonio fue exitoso o no, si un negocio fue bueno o malo, si una conferencia estuvo bien realizada o no, o si nos hemos puesto de acuerdo en una idea o no, esto no es objetivo. Las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente, como esta taza o el plato, eh, sino que dependen de las relaciones o de las creencias de las partes involucradas en el asunto. Las relaciones, los contenidos de nuestra realidad pragmática, interpersonal, no son reales en los mismos sentidos que los objetos, como los que les mostré, sino que más bien están en relación con los interlocutores y la realidad es más o menos compartida en la medida que tienen las mismas creencias. Paul Watzlawick explica esto de una manera un poco más sencilla. Si me permiten ustedes, también conseguí un pequeño video ilustrativo de todo esto. A mí me parece que es interesante. Todo este material me ha llevado varias semanas. Yo les diría, muchas de estas clases que he armado, las he armado después de tantos años, pero creo que se ha logrado un trabajo muy interesante porque uno puede escuchar en voz de los propios autores sus propias ideas. Bien. Ahí tienen ustedes a Paul Watzlawick haciendo esta distinción importante. Prácticamente lo que está mostrando Paul Watzlawick es como yo pienso que es valioso, esta forma en la que, por ejemplo, los místicos de la India, hay uno que, por ejemplo, tenía la mano en alto y pensaba que esto era un acto divino, ¿no? El mantenerla tanto tiempo alto, llegó un momento en que se le engarrotó la mano y ya no la podía bajar. La tenía así por semanas, incluso meses y hasta por años. Y claro, la mano ya había perdido su movilidad y su posibilidad de cambiar de posición. Pero este acto, que para algunos hubiera sido un acto esquizofrénico y patológico, para este hindú era un acto de control mental y de precisamente muestra mística. O bien, quien viera, por ejemplo, que están pintando las paredes de monumentos nacionales es una ofensa a la nación, o hay quien estaría viendo eso como un acto
de manifestación política legítimo, son formas de construir la realidad. El constructivismo precisamente es esto. El constructivismo es cómo construimos las formas de percepción de la realidad misma. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo impacta esto en el campo jurídico? En el campo del derecho, estas formas de percepción, ¿cómo son? ¿Cómo funcionan? Y yo les diría que pues es lo que hoy en día podríamos vivir, como hay quien piensa que tenemos al mejor presidente que hayamos tenido en la historia y hay quien piensa que es el peor presidente que hayamos tenido en la historia. No es un tema de objetividad. Podemos ver resultados objetivos, pero las interpretaciones y las formas simbólicas, y Paul Václavic, son distintas. No hay una única manera de entender. No hay una única manera de entender si lo que está haciéndose está bien o está mal, porque son formas de simbolización, ¿no? Hay quien piensa que disminuir las facultades del INE o del Tribunal Electoral puede ser bueno, y hay quien piensa que es un error, pero son por una serie de construcciones que se están haciendo precisamente. Y diría Paul Václavic, es bajo qué parámetros lo estás considerando. Y en todo caso, ¿cómo vives con las formas de construcción de quien tiene más facultades políticas o administrativas que otros? Solamente para terminar de redondear, les decía, hemos visto a Jean Piaget, a Gregory Bateson, a Paul Václavic. Vamos a ver al cuarto y último autor de esta mañana. Vamos a hablar de Alexander Luria. Alexander Luria fue otro gran constructivista. Incluso él ya empezó a hacer trabajos de neurociencia y trabajó muy de cerca con este brillante psicólogo soviético llamado Lev Vygotsky. Alexander Luria era asistente de Lev Vygotsky en los años 30 y le pidió Vygotsky a Luria que fuera a hacer unas investigaciones a Uzbekistán, donde existen poblaciones, en aquel entonces había poblaciones totalmente analfabetas. Todavía debe haber algunas, pero precisamente Vygotsky quería que experimentara Alexander Luria, que hiciera exámenes para ver si el hecho de no saber leer y escribir desarrollaba ciertas formas de pensamiento, o si todo el mundo pensaba igual, aunque no supiera leer y escribir. Es decir, ¿cuál es el avance en estos niveles? Este es el corazón del constructivismo. Y si me preguntan, ¿qué tiene que ver esto con la educación judicial, ¿no? O con la epistemología judicial electoral, o con la epistemología jurídica electoral? Bueno, les diría lo siguiente. Gracias a estos estudios de Vygotsky y de Alexander Luria, podemos medir avances no cuantitativos solamente, sino también cualitativos. ¿Qué tanta capacidad se está desarrollando trabajando otro tipo de temas abstractivos? Yo les diría, alguien preguntaría, y bueno, ¿y por qué están llevando diplomados en lógica, en ética, en epistemología en la Escuela Judicial Electoral? Porque estas materias, estas asignaturas, refuerzan el desarrollo cognitivo de todos aquellos que nos dedicamos al derecho electoral y sobre todo porque estimula nuestra mente para pensar de otras formas, mostrarnos que hay otras formas de construir el pensamiento y que podemos llegar a consensos y que no somos sujetos que vivamos con verdades absolutas, ¿no? Esto es precisamente lo que yo creo que es valioso. Bueno, ¿qué encontró Alexander Luria en Uzbekistán, en estos grupos analfabetas? Y déjenme decirles que esto que va a escribir Alexander Luria también lo va a describir en México Eric Fromm y en África dos autores que son Goody y otro que se apellida Watts. Estos descubrimientos son los siguientes. La gente que no sabe leer y escribir
diría Jean Piaget, se quedan en una etapa de pensamiento concreto, donde no piensan las cosas en abstracto. Les colocaban, por ejemplo, triángulos, rectángulos, trapezoides, rombos, y le preguntaban a las personas, ¿qué es esto? Y en vez de decir triángulo, cuadrado, cubo, decía, esto es un plato, esto es un talismán, esto es una puerta. ¿Por qué? Porque lo pensaban como cosas con las que viven todos los días. Y por ejemplo, cuando les ponían un rectángulo y un cuadrado y veían que tenían ángulos rectos, estaban esperando que pudieran pensar que pertenecían al mismo grupo de figuras geométricas porque tienen ángulos rectos. Pero la gente dice, no, 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 esto es en general, lo que responde aquí, lo que ustedes están viendo en caricatura, es una transcripción del texto de Alexander Luria sobre el informe, es una transcripción del informe de Alexander Luria a Lev Vygotsky, y le dice, esta gente dice que no pueden ir juntos el rectángulo y el cuadrado, porque uno es un vaso y el otro es un tazón. Y cuando veían un círculo y un semicírculo, decían que tampoco iban juntos, porque uno era una moneda y la otra era una luna. Otro experimento que se hizo, donde se puede ver que la capacidad abstractiva no está desarrollada, siguiendo un poco las ideas de Piaget, fue precisamente que les ponían, por ejemplo, herramientas como palas, serruchos, martillos, y luego le ponían una cosa como un tronco. Y entonces, es una experiencia, eso es un trabajo un estímulo que se daba, por ejemplo, en un programa que se llamaba Plaza Sésamo. Yo no sé si todavía siguen transmitiendo Plaza Sésamo, pero un programa que en la infancia de muchos de nosotros era un programa de estimulación, ¿no? En inglés era un Children Workshop, un taller para niños para que aprendieran cosas. Y era educación por televisión, y esto era muy útil. Pero fíjense que la gente analfabeta, el analfabeta promedio, dice Alexander Luria, no distingue entre una herramienta y objetos que no son herramientas. Cuando veían un tronco junto con unas herramientas, le preguntaban al campesinado promedio de Uzbekistán, ¿qué cosa no va aquí? Y el campesino decía, no, pues todo funciona, todo va muy bien, todo sirve, se puede utilizar, todo hace falta para poder trabajar. Porque, pues, ¿sobre qué va a serruchar usted? Por ejemplo, sobre el tronco, ¿no? Y entonces, ¿o sobre qué clava? Pues sobre el tronco. Y entonces le decía, oiga, pero es que hubo una persona que decía que aquí sobraba el tronco. Sí, pues a lo mejor estaba muy equivocada. Y todavía Luria le decía, bueno, no, ¿por qué habrá mencionado que sobra el tronco? Y el campesino le decía, pues seguramente porque tenía mucha leña, ¿no? A lo mejor ese tronco no le sirve y le sirven otros troncos. Y otro de los experimentos también que fue muy notable, y esto es bien interesante, es que la gente analfabeta no, o sea, los que no saben leer y escribir, no pueden hacer silogismos, ni hacer operaciones de modus ponendo ponens o modus tollendo tollens, que son estas formas de razonamiento. Por ejemplo, les decían a los jóvenes, en el norte, premisa mayor, en el norte donde hay nieve, todos los osos son blancos. Premisa menor, la isla de Terranova está en el norte, en donde siempre hay nieve. ¿De qué color son los osos ahí? Y pues, la gente les pone, no sé, yo nunca he estado allí. Como si fuera programa del Chavo del Ocho, ¿no? No sé, pero si quieren le pregunto, déjenme averiguar, ¿les surge mucho? O yo les puedo hablar de los osos que yo he visto, que aquí son osos pardos, ¿no? Pero yo no he visto allá. Pero dice, pues, bueno, pero a ver, trata de inferir, no puedes imaginarte la respuesta. Dice, pues a lo mejor la gente que ha viajado y que sabe muchas cosas ahí puede entenderlo, pero yo no. Bueno, esto es precisamente pensamiento concreto y Alexander Luria es este autor que lo detectó y lo vio con mucha claridad en su momento histórico. Eh, si ustedes tienen un poco de curiosidad sobre estos temas, déjenme, les voy a pasar otro par de láminas de esta misma presentación. En Moscú, en 1966, casi 30 años después del trabajo de Piaget y de Vygotsky, hubo una reunión en Moscú, un congreso en Moscú en 1966, en la que se encontraron Jean Piaget, que lo ven ustedes aquí a la derecha de la imagen, con Alexander Luria, que es el que trae el abrigo claro y el sombrero blanco.
Se reunieron en Moscú, hicieron una gran amistad, se dieron cuenta y llegaron a esta conclusión. Dicen, claro, el cerebro puede evolucionar y hacer operaciones más abstractas, pero para que el cerebro pueda hacer esas operaciones abstractas, tiene que ejercitarse, tiene que ejercitarse por medio de estímulos. Aprender a leer y escribir, aprender un poco de química, un poco de física, aprender geometría, porque esas materias permiten desarrollar y ampliar el pensamiento de una manera más abstracta y no quedarse con un pensamiento concreto, directo y básico. Junto con Alexander Luria y Jean Piaget, pues estaban otros personajes eh, como René Sasson o este otro hombre que ven ustedes aquí, este de negro, es un neurofisiólogo muy importante soviético que se llama Leontiev. Eh, Alexei Leontiev, uno de los primeros neurólogos que había. Y en esa reunión no solamente estaban estos señores, hubo otros personajes muy importantes en esta época, en este congreso en Moscú. Bien, bueno. En los años 60, Claude Lévi-Strauss, otro antropólogo, se dio cuenta que los nativos bororos del Amazonas razonaban como podrían estarlo razonando niños de 4 o 5 años en Ginebra, Suiza, y que todavía no habían aprendido a leer y escribir. Piaget describe todas estas cosas en un texto que se llama Estudios sobre Lógica y Psicología, es decir, cómo es la lógica de una persona en una etapa psicológica previa y cómo es la lógica de una persona en una etapa psicológica posterior. Es decir, la lógica con la que se piensa de una manera coloquial tiene que ver con las etapas psicológicas. Jurídicamente hablando, me parece que una persona que tiene más capacidades abstractivas puede entender el derecho con unas lógicas más complejas y más sofisticadas que si no tuviera esas formas de razonamiento lógico mucho más abstractas. Y en el caso de Jean Piaget, pero en el caso de Claude Lévi-Strauss, él escribió un libro que se llama El pensamiento salvaje. En francés, más bien es como el pensamiento silvestre, haciendo referencia a cómo pensaban los nativos bororos. Un fragmento de un documental de Claude Lévi-Strauss en el Amazonas con los nativos bororos, se trabajó con el nombre de Tristes Trópicos. Howard Gardner, uno de los grandes psicólogos cognitivistas contemporáneos, en su libro The Quest for Mind, algo así como la lucha o la búsqueda de la mente, estudió las coincidencias entre Jean Piaget y Claude Lévi-Strauss sobre el desarrollo epistémico de la mente. Y se llegó a la conclusión de que efectivamente la forma en que se construía la mente reforzaba esta idea de constructivismo en la línea de que la mente construye la realidad de la forma en que su mente ha sido condicionada y desarrollada. ¿Cómo podemos ir ampliando nuestras posibilidades? En la medida que estudiamos más y conocemos más cosas, nuestra mente se va ampliando. Este es un fragmento de Claude Lévi-Strauss con los bororos que tienen un pensamiento concreto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esos son los nativos bororos.
de los años 30, 40 y 50 con los que Claude Lévi-Strauss se encuentra. Hoy en día los bororos pues han evolucionado mucho, no tienen ya mucho que ver con esto. Hay otros antropólogos que han estado en esta línea. Y fíjense que esto, lo interesante del constructivismo es que ya toca una área donde, donde coinciden antropología, psiquiatría, psicología, teoría del conocimiento, eh, filosofía, en la parte de la epistemología. Todo esto me parece que es precisamente lo que consolida el constructivismo. Ahora bien, eh, tal vez a modo de ilustración, solamente quiero mostrarles. Vamos a ver algunos ejemplos de constructivismo. Vamos a ver algunos ejemplos de constructivismo. Miren, una persona adulta, les voy a pasar este par de ejemplos. Son muy simpáticos. No es por menospreciar a nadie, pero, por ejemplo, vamos a ver personas adultas que, pues, tienen una vida en la que no hacen operaciones muy abstractivas. Y quiero que vean ustedes, por ejemplo, una muchacha que le ponen el siguiente ejercicio. Le dicen, si tienes una pizza y cortarla en 12 pedazos o en 8, ¿cuántos pedazos escoges? Y dice la muchacha, en 8. Dice, ¿por qué no en 12? Y responde ella, porque no puedo comer tanto, me pondría más gorda, ¿no? Pero bueno, véanlo ustedes, esto es un pensamiento concreto. Si hay 8 pedazos, como 8 pedazos, y si hay 12, como 12, ¿no? Como si 12 fue, y como 12 son más que 8, entonces como más pizzas si son 12 pedazos. Eso que podría ser lógico por lo que hemos visto en un pensamiento piagetán de Jean Piaget, en el que las niñas de 4 o 5 años tienen esas formas de razonamiento, los niños y las niñas de esta edad. Bueno, Piaget diría, esta persona, como no ha desarrollado el pensamiento abstracto, piensa de esta forma. Vean ustedes, vamos a ver.
Bueno, ese es un primer ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo. Este es un bombero que el compañero bombero le dice, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad, eran 3. Y dice, ahora yo tengo 70 años, ¿qué edad tiene mi hermana? Y el bombero, como el pensamiento concreto es con la instrucción que le da al principio, que es, cuando tenía 6 tenía la mitad, son 3. Si ahora tiene 70, la mitad son 35, cuando en realidad solamente tiene 3 años menos. Y el bombero, hasta que le dicen, no, no es la mitad, sino que tiene 3 años menos, ya entiende y desarrolla esa etapa. Pero el pensamiento concreto es, la primera instrucción que me das, con eso me quedo. Esto es un ejemplo claro de lo que es constructivismo. Bueno, ahí tienen ustedes 2 ejemplos de lo que es el constructivismo ejemplificado. Hay personas adultas que no desarrollaron habilidades cognitivas abstractas y se quedan a ese nivel de razonamiento. La persona que tiene más capacidad abstractiva es aquella que ha desarrollado, aparte que tiene el cerebro desarrollado, desarrolla, por ejemplo, como lo vemos con Alexander Luria, aprender a escribir, aprender algo de geometría. Por eso la educación básica de primaria y secundaria y preparatoria son muy importantes. Me decía mi hija, cuando estaba en la secundaria y la preparatoria, decía, ¿por qué tengo que aprender química si yo no me voy a dedicar a la química? Le decía, porque precisamente lo que busca esa materia es que desarrolles habilidades de pensamiento mucho más complejas. Y, por ejemplo, le decía que aprendía a tocar un instrumento musical. Me dice, ¿pero por qué si no me gusta ningún instrumento? Le digo,
no me voy a dedicar a la música. No es porque te dediques a la música, es porque aprender a tocar la guitarra, la flauta, la armónica, el melodión, lo que ustedes quieran, desarrolla habilidades cognitivas. Cantar desarrolla habilidades cognitivas. Aprender a cantar desarrolla habilidades cognitivas. Una persona que no canta no desarrolla habilidades de expresión social. Fíjense que hoy en la mañana, curiosamente, estaba hablando con una persona en una universidad que me dice, hay profesores muy brillantes que tienen un puntaje muy bajo. Y le digo, ¿en qué se basa el puntaje? No, pues pueden ser que sepan mucho, pero le están dando vueltas y vueltas y vueltas y no tratan el tema concreto. Y una cosa que le gusta mucho al alumnado, a las alumnas y a los alumnos, a los participantes en los programas, es que les digan las cosas en directo, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Yo no sé si he dado vueltas o no, pero lo que he querido es darle muchos ejemplos concretos y prácticos de lo que es el constructivismo, porque me dice, usted tiene un puntaje muy alto, porque usted no se anda con rodeo, usted a lo que oye, ¿no? Yo espero que sí, sí haya sido muy concreto lo que estoy diciendo. Bueno, el constructivismo, entonces, como ustedes lo ven, es cómo construimos el pensamiento. Entre evolución del cerebro, estímulos externos, sociales y culturales, entre esos estímulos culturales, pues puede ser aprender materias de abstractividad, también un poco cómo estamos en la población rodeadas. Y, por ejemplo, lo que diría Paul Václavic es que lo esencial es que no son tanto los objetos físicos, sino que son las relaciones interpersonales las que son más subjetivas y son más objetos de construcción que, por ejemplo, ver una taza, ¿no? Esta taza es un fenómeno más objetivo en ese sentido. Por eso se les llama conocimiento objetivo, porque es sobre objetos. Si es un conocimiento sobre lo que piensa una persona, es un conocimiento subjetivo, ¿no? Si las elecciones fueron fraudulentas o no lo fueron, ¿no? El tema es, bueno, se hizo todo este proceso. No, pero es que hubo mapaches, ¿no? Bueno, a ver, ha habido gente que haya llevado en un camión gente a votar. Y ellos dicen, no, yo llevé a la gente a votar porque pues, la gente quería ir a votar. Yo iba a ir y rentamos una combi para irnos todos juntos, o rentamos un camión para irnos todos juntos a votar, ¿no? Pues eso, hay quien hace una lectura que es acarreo, hay quien hace la lectura de que pues se pusieron de acuerdo para ir todos juntos a votar. Esas son formas de construcción, porque objetivamente pues, llegó un camión, objetivamente la gente bajó y votó, objetivamente hubo más votos para un partido que para otro. Ahora, que haya habido ahí una actividad fraudulenta, eso es un tema de interpretación simbólica de la situación. Y eso sí lo construye. Jurídicamente hablando, ¿cómo podemos decir que sí hubo o no fraude? Bueno, aquí está el punto más interesante. El constructivismo, junto con el derecho, cuadra en lo siguiente. Esto es muy, muy importante. Creo que es de las cosas importantes que hay que decir sobre el derecho y el constructivismo. Cuando la narrativa de hechos de un evento encuadra y coincide con una mecánica de hechos fáctica, entonces la narrativa de que sí hubo fraude y si coincide con la mecánica, es cierto, o por lo menos tiene un criterio de certeza, ¿no? Si la mecánica de hechos no coincide con las narrativas de las partes, no hay con qué hacer coincidencia y la valoración de la prueba no se puede considerar como válida en ese sentido. Yo les diría que la prueba o la valoración de prueba se construye a partir de la narrativa de las partes que presentan la prueba y la mecánica de hechos de la prueba. La mecánica de hechos de la prueba. Si cuadran, tenemos elementos. Si no cuadran, no hay coincidencias. Y aquí el punto es que si cuadran y también cuadran con la otra parte, la operadora jurisdiccional o el operador jurisdiccional tienen que hacer un estudio, una valoración de criterios en ese sentido, ¿no? Y es lo que tienen que ver, que efectivamente coinciden en esa lógica, esa metodología.
Esto es el constructivismo. Ahora bien, antes digo, ya para ir perfilando el final de la sesión, quiero pasarles un pequeño video. Miren, por ejemplo, bueno, vamos a ver unas cosas relacionadas con, a ver, denme un segundo, nada más para que vean ustedes hacia dónde iría el pensamiento complejo. O sea, ¿qué sería el pensamiento complejo en esta exposición? Denme un segundo. Está viendo este otro archivo. Creo que no traigo en esta presentación. Bueno, se los platico de esta forma, porque creo que va a ser importante. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando hay una escena muy bonita de la película Talentos Ocultos, me parece que se llama la película, es la historia de unas muchachas de color, de tres mujeres muy brillantes que desarrollan matemática en la NASA, pero que en la época en que lo hicieron, pues son víctimas del racismo y se les considera relegadas y grupo marginado, aunque con su inteligencia matemática ayudan a resolver problemas esenciales que la NASA necesitaba responder y resolver para poder mandar a John Glenn al espacio y luego para llegar a la Luna. Y los soviéticos ya habían logrado enviar a Yuri Gagarin a la órbita terrestre y dar vueltas y regresar a la Tierra. Los norteamericanos tenían las fórmulas para sacar a John Glenn, al astronauta John Glenn, hacer que diera vueltas alrededor de la Tierra, pero no tenían la fórmula para regresarlo. Es decir, de una fórmula elíptica pasar a una parábola para regresarlo a la Tierra. Y con la matemática que tenían ellos, decían, no, es que no existe una fórmula que cambie una elipse a una parábola para que lo regrese. Porque además, si no lo regresa en el tiempo correcto, puede quemarse la nave y morir John Glenn. Y entonces esta muchacha se queda pensando y le dice al jefe, tal vez estamos pensando mal, porque estamos pensando con la matemática que tenemos, pero a lo mejor es una fórmula distinta o es una fórmula no inventada, no descubierta, y que los rusos de la descubrieron. Y entonces esta muchacha de color dice, sí hay una fórmula, que es lo que se llama la fórmula de Euler. Euler era un griego que, no era un griego, pero era un matemático antiguo, no si era griego. Euler lo que hacía era precisamente hacer fórmulas de tipo elíptico, de parábola. Y entonces ven, y efectivamente esa era la otra fórmula. Es decir, la matemática contemporánea permitía una construcción de un problema real, que era sacar a John Glenn de la órbita y dar vueltas de una forma elíptica. Pero la fórmula de Euler, que era otra lógica matemática, otra forma de construcción, hacía fórmulas parábolas, que aplicada al mismo problema, entonces para sacar a John Glenn, lo construimos el pensamiento con una mente elíptica y con la matemática contemporánea. Pero para regresarlo hay que construir la solución con la fórmula de Euler. Entonces tenemos dos matemáticas que se construyeron con dos formas de percepción de la realidad distintas, pero a la hora que las combinamos, tenemos un resultado real en la realidad. Valga la redundancia,
tenemos un resultado práctico en la realidad. Donde entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que el problema o los problemas que tengamos en la vida no es que tengan una única forma de entenderse, porque nuestra mente puede construir soluciones, no solamente de una manera, sino combinando construcciones distintas. Entonces, lo que llamamos hoy en día pensamiento complejo es pensar las cosas con distintos aspectos del constructivismo. Eso es el pensamiento complejo. Pensar de manera compleja es esta forma de diversidad de pensamiento, en la complejidad. Y hoy en día, el pensamiento complejo es lo que llamamos pensar de manera multidisciplinaria, es decir, con muchas disciplinas conjuntamente, interdisciplinaria, es decir, que varias áreas manejen un mismo asunto, y transdisciplinaria. Pensar las cosas de un ángulo como si fueran temas de otro ángulo. Tal vez el problema no es un problema social, sino que es un problema psicológico, ¿no? Por decirles algo. Estas cosas es lo que va a desarrollar el pensamiento complejo, sobre el cual hablaremos el día de mañana. Yo, bueno, antes de que termine la sesión, no sé si alguien quisiera comentar algo sobre lo que hemos platicado el día de hoy. Si alguien tuviera algún comentario que hacer, siempre son bien recibidos los comentarios. Luis Octavio, levantaste la mano. Bienvenido, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. No, nada más se me hizo muy curioso el ejemplo ese que mencionó de las personas que no saben leer y ni escribir, no desarrollan sus pensamientos cognitivos abstractos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, yo sí directamente he convivido con personas que no saben leer ni escribir. Por ejemplo, a veces necesitan un trámite, no sé, nacieron en otro estado. Y tú les dices, no, ¿sabes qué? Se puede hacer en línea, se puede hacer un pago en línea, no necesitas ir. No, es que yo quiero ir. O sea, yo quiero ir y yo, o sea, no sé si sea desconfianza o no lo entienden, no entienden que ese mismo trámite que les va a costar un día, les va a costar tiempo, les va a costar dinero moverse, lo pueden hacer en línea, haces el pago en línea, pero no lo entienden. O sea, ellos dicen, no, yo quiero ir, voy a pedir un día de descanso, o cuando me den mis vacaciones yo voy a ir al registro civil y yo lo voy a hacer. O sea, no entienden que es más fácil hacerlo en línea, o no entienden, aunque les expliques que se puede hacer en línea o no, o sea, no entienden que es en línea o no sé, no sé si me di a entender. Muchas gracias. Sí, claro. Perfectamente, Luis Octavio. Hoy, pues muchas gracias, es muy buen ejemplo. A mí a veces me pasa que le digo yo a mi esposa, bueno, vamos al banco para que haga tal trámite. Me dice, ¿para qué vas al banco? Todo se puede hacer en banca en línea, ¿no? Y entonces me saca la aplicación y me dice cómo hacer transferencias. Estaba yo oyendo que cada vez menos gente hace, que todavía existen las chequeras, pero ¿cuánta gente usa la chequera hoy en día, Luis Octavio? ¿No? Yo no sé si tú tengas chequera, yo todavía tengo una chequera que no la he terminado desde hace como años. Fácil, debo de tener unos 7, 8 años con la chequera, y creo que utilicé los primeros 20 cheques, pero ya no tengo, ya todo es por transferencia, ¿no? Y pues es mucho más rápido. Son pensamientos muy abstractos. Muchas gracias por la observación, Sí, es muy bueno tu comentario. Bueno, ¿alguien más antes de que nos vayamos? ¿No? Bueno, el día de mañana vamos a seguir con este tema. Nada más quiero hacerles un comentario. He estado hablando con la coordinadora, ahora con el apoyo técnico. También, yo el día de mañana salgo en un vuelo a las 6:30 de la mañana y debo estar llegando a Tuxtla Gutiérrez, por lo que sé, a las 8 de la mañana. Entonces, estaré seguramente para la clase de las 9. Si en algún momento pudiera retrasarse, seguro que espero que no ocurra, ¿no? Pues nada más avisaré con tiempo para que entonces corramos en un momento, me esperen un poquito para que me instale. Tan pronto como toque tierra, me conecto.
desde la computadora o desde el teléfono, pero yo doy la sesión de mañana, y sea como sea. Ahora sí que haya sido como haya sido, ¿no? Evelyn, sí, entonces yo no sé si ya te contó Kenia, yo espero, o sea, por mis horarios sí debería estar aquí, pero nada más previendo, ustedes dicen, no, ya se le olvidó, no vino. O sea, a lo mejor sigo volando en el aire, ¿no? De acuerdo, bueno. Pues les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo. De todos modos, creo que ya hemos avanzado muy bien en la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Luis Octavio. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.